Bienvenido a Dalepsia Ser, un podcast para ti cada semana. Muy buen día o noche tengan todos ustedes, mis estimados escuchas de Dalepsia. En esta ocasión vamos a platicar un poquito sobre lo que son las proyecciones psicológicas. Vamos a ahondar más en ese tema de la teoría del espejo que ya hemos platicado en ocasiones anteriores. Y esto es porque lo que vemos en los demás nos dice mucho de nosotros mismos. Sí, claro que sí. El exterior actúa siempre como un espejo para nuestra mente. En él vemos reflejadas diferentes cualidades o aspectos de nuestro propio ser. Cuando observamos algo que no nos gusta de alguien, sentimos desagrado y rechazo. Sin duda, eso indica que de alguna manera ese aspecto que nos desagrada existe en nuestro interior. Es nuestro inconsciente, ayudado por la proyección psicológica, lo que hace pensar que el defecto solo existe ahí afuera, en esa otra persona en donde lo vemos. La proyección psicológica es un mecanismo de defensa mental que todos manejamos, mediante el cual una persona atribuye a otros sentimientos, pensamientos o impulsos propios que niega o le resultan inaceptables para sí misma. Este mecanismo se pone en marcha en situaciones de conflicto emocional principalmente, o cuando nos sentimos amenazados interna o externamente. Y muchas veces eso de sentirnos amenazados interna o externamente no hace referencia directa a que me dé cuenta de la amenaza. Generalmente viene siendo un reflejo automático de defensa. Nuestro cerebro primitivo, que está diseñado específicamente para salvarnos, para nuestra supervivencia, es quien nos hace de inmediato reaccionar de esa forma. Cuando nuestra mente entiende que existe una amenaza para la propia salud y estabilidad mental, realiza un lanzamiento hacia el exterior de todas esas cualidades, atribuyéndoselas a un objeto o sujeto externo de nosotros mismos. De esta manera nuestra mente logra aparentemente, aunque no en realidad, poner estos contenidos amenazantes afuera. Estas proyecciones son válidas tanto para características negativas de odio, rencor, envidia y tantos otros sentimientos negativos y disfuncionales, como para positivas, admiración, idealización, cariño. El mundo interno tiende a teñir el mundo externo con sus propias características. Este tipo de mecanismo psicológico tiene un papel especialmente interesante en el amor. Y es por eso, mis estimados amigos de Dalepsia, que en esta ocasión la ley del espejo principalmente está enfocada tanto a nuestros sentimientos como a los sentimientos que tenemos con nuestra pareja. Cuando solemos atribuir a la persona amada determinadas características que solo existen en nuestra personalidad. A modo de ejemplo, se puede decir que cuando piensas en otra persona, te caiga bien o te caiga mal, experimentas una sensación interior solo por el hecho de pensar en esa persona. Eso significa que estás experimentando un sentimiento incluso en su ausencia. Lo que importa en cualquier relación es lo que sucede en nuestra mente, pues es ahí donde existen realmente las relaciones. Recordemos que una relación es algo que no existe físicamente. Se trata de algo creado por nuestra mente. Las relaciones no existen, sino que existen las personas que se relacionan con nosotros. Por todo esto, resulta muy útil trabajar sobre las relaciones entre sí, y mucho más efectivo centrarse en la manera que uno tiene que relacionarse. A menudo pensamos que conocemos a otras personas cuando en verdad lo que estamos haciendo es una proyección de ellas de nuestra propia realidad. Incluso cuando estamos en presencia de dichas personas, la proyección no nos parece más veraz, cuando simplemente lo que está pasando es que suponemos nuestra visión proyectada en la persona sobre su imagen física captada por nuestros sentidos. Lo importante de todo esto es darnos cuenta de que aquello que proyectamos en los demás es verdaderamente algo que habla
más de lo que queremos admitir sobre nosotros mismos. Observar dice más sobre el observador que sobre lo que se observa. Y es por eso que siempre que vamos a criticar algo, a juzgar algo, a burlarnos de algo, debemos detenernos un poquito a pensar, y esto lleva mucho del autoanálisis y de la autosuperación. Si yo generalmente me dedico a burlarme de las otras personas, es porque no estoy cómodo conmigo mismo. Si yo generalmente me dedico a juzgar las actitudes de los demás, la manera en cómo se visten, no sé, simplemente el hecho de juzgar a otras personas, es porque muy probablemente yo no estoy conforme conmigo mismo, y entonces quiero reflejar esa inconformidad que tengo de mí para con los demás. Darnos cuenta de esto, ponerle conciencia a este mecanismo mental, nos permite recuperar el control sobre lo que está sucediendo para poder hacernos cargo y trabajar todos aquellos aspectos de nosotros de los que no deseamos hacernos responsables, aspectos que no admitimos como propios y que están jugando en nuestra contra. Ahora bien, de acuerdo a la teoría del espejo, podemos hablar y podemos preguntarnos: ¿alguna vez te has preguntado qué es lo que ocurre cuando conectas con otra persona y un tiempo después descubres aspectos que no terminan de agradarte? Aquí vamos a introducirnos directamente a la teoría del espejo de Jacques Lacan. Esta nos ayuda a entender este proceso tan complejo de cierta manera para nuestras mentes pocas trabajadas en el autoanálisis. De acuerdo con Jacques Lacan, la construcción de nuestra identidad personal se produce a través de la captación de uno mismo en otros. De esta manera, las relaciones que mantenemos con los demás son reflejos o proyecciones de aspectos de nuestra personalidad que nos gustan o nos desagradan. En esta teoría del espejo, al igual que hay partes de nuestro cuerpo e imágenes que no nos agradan cuando nos miramos al espejo, también hay aspectos de nuestra personalidad que no aceptamos. Encontramos en todos los demás reflejos que no encajamos, siendo todo este material reprimido por nuestro inconsciente. Es decir, de alguna manera, algunos de los rasgos que menos nos gustan de los demás los identificamos en nosotros, aunque sea de manera simbólica. Así, en parte de lo que nos desagrada de los demás, también nos desagrada de nosotros mismos. Constantemente estamos proyectando una parte de nosotros hacia el exterior mediante esta ley del espejo. Así es que esta teoría es una versión y una visión que propone un cambio de enfoque, de tener que protegernos del otro para que no nos haga daño, a una visión más real de la que nazca una pregunta: ¿para qué estoy viviendo esta situación con esta persona? ¿Y qué hay de lo que no soporto de ella en mí? En nuestras relaciones de pareja generalmente tenemos mucho esta situación. La conocemos perfectamente, tanto que por lo general no somos capaces de ver nuestras propias sombras e incluso virtudes reflejadas en nosotros mismos y no en los externos. La vida nos da el regalo de las relaciones que vivimos para mostrarnos de un modo directo aquello que está en nosotros. El otro sencillamente nos la hace de espejo, reflejándonos y dándonos la oportunidad de encontrarnos. Es por eso generalmente que si una persona que me critica y me juzga tanto me cae mal, es porque lo que me está criticando y juzgando tiene mucha realidad en esa ley del espejo. Muchas veces nos molesta que nos digan: ay, es que de todo te fijas, ay, es que para todo tienes un comentario, ay, es que, y entonces nos molesta que nos estén fastidiando con ese tipo de cuestiones, cuando en realidad lo que me molesta es que tenga cierta razón en todos sus comentarios. Y viceversa, ¿no? Porque al final del día, esa persona que me está de cierta manera criticando y juzgando
tiene exactamente los mismos dotes y hace las mismas cosas que yo estoy realizando, por lo cual me las juzga. Ahora bien, dentro de todo esto de la ley del espejo, ¿cómo es que nos queremos? El psicólogo Raúl Pérez, que es un afamado psicólogo en cuestiones del amor propio, afirma que toda figura de apego nos sirve de espejo, para bien o para mal, ya que la forma en la que los demás se portan con nosotros nos da información sobre el cómo somos. También señala, el enganche con una pareja depende en gran medida de la imagen que devuelve de nosotros mismos. Aquí un punto importantísimo. Generalmente nosotros vemos a una persona y de inmediato nuestro punto de enfoque de la versión de espejo de nosotros mismos nos dice, mira sus cualidades. Y entonces inicia la fase de enamoramiento. Y sus cualidades reflejan todas aquellas bondades que yo mismo tengo. Me gusta cómo se peina, me gusta cómo se arregla, me gusta cómo se viste, me gusta la ropa que calza, los zapatos, me gusta su comportamiento, me gusta esto, me gusta el otro. Y así vamos nosotros idealizando en base a nosotros mismos lo que la otra persona es. De esta manera tenemos que, si nos relacionamos de forma sana, buscaremos a alguien que nos devuelva la mejor versión de nosotros mismos. Sin embargo, al pasar el tiempo, o muchas veces de inmediato, cuando escogemos a alguien que refleja lo que no nos gusta o lo que más nos desagrada de nosotros mismos, según la teoría del espejo, podría ser porque de forma inconsciente creemos que no merecemos ser queridos, o, en su defecto, creemos que es la única manera en que debemos ser queridos. Y esto tiene mucha relación muchas veces o la mayoría de las veces con nuestra infancia y la manera en que nosotros recibimos amor. Recuerdan que platicamos mucho sobre, que uno de nuestros mejores podcasts para mi gusto es este de El cuento de la Libemor con Cela. Pues bien, en este cuento vamos a basar mucho de lo que creemos que merecemos o no merecemos para ser queridos en base a nuestra infancia. De ahí viene mucho de esta manera de juzgar en la ley del espejo. Así pues, que dependerá del cómo nos queramos si buscamos una pareja u otra. La calidad de la pareja que tengamos, en su mayoría, por el cómo nos sintamos tratados de esa persona o por esa persona, es nada más y nada menos que una relación de espejo basada en nosotros mismos. En ocasiones nosotros nos dedicamos a ver exclusivamente, sobre todo después de que tenemos ya un buen tiempo con la pareja, a juzgar y a verificar e identificar en ella los aspectos negativos que me hacen sentir mal, y es en lo único que me observo y en lo único que me fijo, lo cual lamentablemente no es una realidad sino un mapa mental. Un mapa mental ya desarrollado por nosotros mismos mediante esa ley del espejo, y cruel y desafiantemente se puede decir que ese mapa mental y esa ley del espejo me está indicando constantemente lo que yo debo de mejorar en mí, y es por eso que lo juzgo tanto en mi pareja. Pero no tenemos la suficiente capacidad de autoanálisis para poder entender que eso que me está molestando tanto es lo que más tengo yo arraigado en mi comportamiento, y por eso lo juzgo y lo descalifico tanto en mi contraparte, que es mi pareja. Ahora bien, en la ley del espejo tenemos una disyuntiva, que es el espejo directo o inverso. Esa ambigüedad que siempre existe, esa dualidad que siempre existe en la vida común de todo ser humano. La teoría del espejo puede actuar de un modo directo o de un modo inverso. ¿Cómo explicar esto? Pongamos un ejemplo. Imaginemos que no soportas el egoísmo de tu pareja o de tu mejor amigo. De un modo directo puede que estés proyectando esa parte de ti que es egoísta y que rechazas. Si actuaste de modo inverso, esta persona te podría estar reflejando lo poco que haces valer tus intereses. Quizás siempre estés pendiente de los demás y antepones a otras personas a ti.
de una forma o de otra te está aportando una información muy valiosa para tu propio conocimiento y evolución. ¿Ok? Lo que no me gusta de ti, lo corrijo en mí. Esa es la forma en la que deberíamos generalmente de reaccionar a todos esos sentimientos que nos generan las personas externas y que no nos están generando ellas, sino nosotros mismos, basados en la ley del espejo. Lo que pienses de tu jefe, por ejemplo, es que es demasiado exigente contigo, o mejor dicho, puede que pienses que tu jefe es demasiado exigente contigo. Y esto generalmente puede ser porque también tú eres demasiado exigente y perfeccionista contigo mismo. Sin embargo, no alcanzas tus propios niveles de satisfacción en esa exigencia y perfeccionismo. Puede que estés pensando que tu jefe o tu pareja o tu amigo es demasiado exigente contigo. Quizá tú también eres muy exigente y perfeccionista contigo mismo, y tu jefe o tu pareja no es más que un reflejo de esa exigencia que te estás autoimponiendo. En cambio, es posible que seas demasiado tolerante y necesites un poco de rigor en tu vida, y sabemos que en el equilibrio se encuentra la virtud. Ahora bien, regresemos un poquito atrás y veamos esta cuestión de las heridas emocionales. Generalmente con un parche no curamos, es decir, cuando nos hacemos una herida profunda, una herida que realmente nos ha lastimado y de la cual ha salido mucha sangre, lo primero que expresamos es el dolor y decimos ¡ay! Y al mismo tiempo ese dolor nos lleva a cierto enojo y frustración. El enojo se da porque no tuvimos cuidado tal vez en hacer las cosas, y la frustración se da precisamente en ese por qué no tuve cuidado. Cuando estamos en calma, después de que pasó un poco de tiempo, ya después de que expresamos ese dolor, esa frustración y ese enojo, procedemos a limpiar la herida, a lavarla y a curarla con herramientas y utensilios adecuados. No simplemente tapamos esa herida y nos olvidamos, porque sabemos que de esa manera no se va a curar. Y además, estamos un tiempo controlando la herida, le estamos dando seguimiento hasta que finalmente se cura. Y ese seguimiento lo basamos en poder limpiarla correctamente de manera constante, en secarla también, porque generalmente requiere de un proceso de cicatrización. Bueno, pues, lo mismo deberíamos de realizar o de generar con otro tipo de heridas. Y este tipo de heridas a las que nos referimos son precisamente a las heridas emocionales. Todos, absolutamente todos, sin excepción alguna en este universo de humanos, tenemos heridas emocionales. Las heridas emocionales son todas esas emociones y sentimientos o pensamientos, así como modos de actuar, que nacieron en uno o en varios momentos dolorosos de nuestra vida y que no hemos llegado a superar y aceptar. Muchos contamos con heridas emocionales de abandono, principalmente por alguno de nuestros dos padres, sobre todo si el matrimonio se llegó o se terminó con la disolución. Y a pesar de que no haya terminado con la disolución, muchas veces tenemos esa herida desde muy pequeños, porque tal vez hubo un favoritismo por parte de alguno de nuestros padres para con alguno de nuestros hermanos, o siendo hijos únicos, tal vez alguno de nuestros padres simple y sencillamente no tuvo el suficiente amor propio para podernos dar ese amor necesario, de acuerdo a nuestro cuento de la Liebe Mor, del cual hablamos anteriormente. Entonces, esos modos de actuar que nacieron en uno o varios momentos dolorosos de nuestra vida y que no hemos llegado a superar y aceptar, lamentablemente, gracias a todo esto, nos hemos convertido en prisioneros de esas emociones, manteniéndonos en una cárcel ficticia. Nuestro bienestar pasa a transformar esas emociones y esos modos de pensar en sabiduría y experiencia cuando son bien analizados, de tal modo que nos sirvan como impulso para superarnos. Pero esto es el tratamiento de la herida, y muchas veces no sabemos cómo hacer el tratamiento psicológico emocional de estas heridas. Por eso es bien importante que siempre acudamos a un buen psicólogo. ¿Ok? Un buen psicólogo nos va a ayudar a entender
y a poder autoentendernos respecto a esos sentimientos que vamos teniendo y a esas heridas de la infancia o recientes que muchas de las veces no son generadas de manera externa, sino que son generadas de manera interior por nuestra propia capacidad cerebral de análisis y sobre todo por nuestro cerebro primitivo de protección. Ahora bien, ¿cómo son esas heridas en la ley del espejo? Las heridas como reflejo. Cuando nos olvidamos de nuestras heridas, estas acaban formando parte de nuestro inconsciente e influyen en todos nuestros pensamientos. Y aquí viene lo importante con esos desquebrajos entre nuestras parejas o con nuestra pareja. Estos estados de ánimo y comportamiento son influenciados totalmente por estas heridas que no fueron tratadas, sino que fueron de cierta manera olvidadas desde nuestro consciente. Y estas trabajan al 100% en nuestro subconsciente y nuestro inconsciente. En nuestro interior empiezan a habitar carencias afectivas que se originaron en nuestra tierna infancia, pero que despiertan y o se refuerzan cuando no sanamos. Entonces, cuando somos niños no tenemos esa habilidad de poder sanar nuestros males, a lo mejor, pues, si lo queremos llamar de una manera más entendible. Pero conforme vamos creciendo, vamos teniendo la capacidad de poder hacer ese autoanálisis. Así, por lo tanto, en muchas ocasiones encontramos en nuestra pareja carencias muy similares a las nuestras, y esto es precisamente lo que provoca esa unión. Por ejemplo, dos personas que sufrieron mucho por amor se encuentran y descubren que el amor no es sufrimiento. A esta pareja les ha unido la misma herida. Ambos se hacen de reflejo, pero hay que ir con cuidado, porque las heridas que unen también pueden separar. Y esto principalmente es debido a que esa carencia de amor, como está insatisfecha desde lo más profundo de nuestro inconsciente, vemos a alguien que seguramente nos está dando el amor que de cierta manera necesitamos, pero es tan carente en nosotros mismos, para nosotros mismos ese amor, que de repente el amor externo que nos están proporcionando esa pareja ya no nos es suficiente. Y entonces le empezamos a ver deficiencias, porque fue lo que aprendimos a ver desde niños. ¿Ok? Si cada miembro de la pareja no está curando sus heridas, estas tarde o temprano empezarán a deteriorar la relación. Inseguridades, miedos, celos, posesión, que son unos de los principales sentimientos en la relación de pareja. Esto es como si la vida procurase enviarte reflejos que te marcan el camino por el que debes avanzar para crecer. Si no los analizas y haces caso de la información que te dan, no vas a evolucionar nunca. Y siempre, sea la pareja que sea que tú tengas o que tú decidas tener, vas a estarlo culpando. Y entonces, este proceso será más lento y tus relaciones cada vez, conforme pasa el tiempo, serán más frágiles e inclusive podrían llegar a ser cada vez más conflictivas, porque cada paso que damos sin el crecimiento del autoconocimiento, el autoanálisis y la sanación de esas heridas, nos va a ir generando más frustración. Y dentro de esa frustración con nuestra pareja, pues vamos a ir propiciando que nuestro amor propio se vaya debilitando cada vez más. Y es por eso que tenemos tanto conflicto con nuestras parejas. Ahora bien, aquí no se trata de culpar quién es el que tiene el problema o quién no, porque al final del día en el juego de la pareja ambos tenemos el mismo problema. Pero sí tenemos la capacidad y la posibilidad de poder ver dentro de nuestras discusiones que el que más reclama y el que más observa y juzga los problemas del otro es principalmente el que más trabajo va a requerir para esta sanación, para su propia sanación. ¿Ok? Ahora bien, si cada miembro de la pareja no cursa sus heridas,
si cada miembro de la pareja no cura sus heridas, estas tarde o temprano van a deteriorar la relación totalmente, como lo mencionamos hace rato. Ahora bien, concluyendo un poco con todo esto, y por ello, los vínculos que mantenemos con los demás, teniendo en cuenta la teoría del espejo, pueden aportarnos una información muy valiosa sobre nosotros y el estado de nuestras propias heridas que no hemos integrado a nuestra historia. Lo importante es darse cuenta de que aquello que proyectamos en los demás es verdaderamente algo que habla más de lo que queremos admitir sobre nosotros mismos. Y es que casi constantemente interpretamos todo lo que está teniendo lugar y lo tomamos por cierto, creyéndolo y creando nuestra propia interpretación de las cosas y viviendo de acuerdo a ellas, pero esto es de manera inconsciente. De esta manera distorsionamos los hechos e involucramos a otras personas en nuestro propio sueño, creando un conflicto que en realidad no existe más que en nuestro interior. ¿Cómo sanamos esta parte? ¿Cómo empezamos con la sanación y la corrección de nuestras heridas? ¿Cómo hacemos que en lugar de olvidar esas heridas, podamos a lo mejor abrirlas porque ya tuvieron mucho daño parado ahí? ¿Y cómo empezamos a hacer esa apertura de nuestra mente para que nuestro inconsciente venga al consciente y podamos ayudar con esos reflejos para que nos dejemos de hacer daño a nosotros mismos? Dado que en realidad cuando nosotros, por ejemplo, hablemos de una metáfora, si yo estoy en un espejo y no me gusta lo que veo y yo rompo ese espejo, en realidad me estoy dañando a mí. ¿Por qué? Porque ya no estoy con la capacidad de ver lo que no me gusta de mí en ese espejo y entonces me estoy dañando, dejando que eso simple y sencillamente sea y crezca. ¿Ok? La meditación, el mindfulness, es uno de los puntos principales que ayuda a reforzar esta frontera, juzgar en el espejo. Y de hecho, uno de los objetivos es aprender a ver las cosas como realmente son, es decir, empezar a dejar atrás nuestro mapa mental para poner frente a él o sobre de él, para nuestra propia perspectiva, la realidad de nuestro territorio. Debemos entender que todo lo que te molesta de otros es solo una proyección de lo que no has resuelto de ti mismo. Y esta es una frase de Buda. Una frase de Immanuel Kant, que es un perfecto psicólogo para mi punto de vista, es: no vemos a los demás como son, sino como somos nosotros. Robert Dilts tiene un análisis complejo pero muy preciso, en el cual dice: muy a menudo lo que encontramos difícil en los demás es precisamente aquello que no hemos resuelto dentro de nosotros mismos. Si lo hubiéramos resuelto inicialmente, nunca se hubiese convertido en un problema crónico. Así es que imagínense, tenemos todo un mundo de oportunidades de todo aquello que juzgamos de los demás, no para juzgarlo en nosotros, sino para entenderlo y sanarlo en nosotros, y de esta manera poder llegar a tocar un poco más ese punto importante que es Vendalepsia para todos ustedes, que es la felicidad. Todos los temas que tratamos en Vendalepsia y todas las ayudas que podamos ofrecerles a todos ustedes, nuestros escuchas y seguidores, van enfocados a poder lograr esa felicidad. Si ustedes se enfocan en su autoanálisis y en todos estos detalles que hacen que ustedes sientan que su vida es no tan alegre o tan buena como pensaran o como quisieran, es debido a todas esas limitantes que nosotros nos imponemos de cierta manera, y que estas limitantes muchas veces no son de manera consciente.
más bien y por lo general son de manera inconsciente. Así que por favor, ayudémonos nosotros mismos con esta superación. Si ustedes requieren de una ayuda mayor o de una guía, en Dalepsia podemos apoyarles contactando con buenos psicólogos, contactando con buenos mentores, que hay una diferencia enorme entre estos dos puntos. Ahora bien, amigos de Dalepsia, con estas 3 reflexiones que mencionamos de Buda, Immanuel Kant y Robert Dilts, concluimos nuestro podcast del día de hoy. Deseamos que ustedes encuentren paz y armonía durante toda su vida mediante el autoanálisis y la reflexión. Recuerden que si requieren de algún tipo de ayuda profesional pueden contactarnos por medio de nuestro nuevo correo electrónico que es informacion@dalepsia.com. También pueden contactarnos por medio de nuestras redes sociales como Twitter, Facebook, Instagram y algunas otras como Tumblr, o bien pueden mandarnos mensajes directos por medio de WhatsApp o de Telegram al 22 22 17 03 25. También escuchen nuestros podcasts en las principales fuentes de podcast como lo es iHeartRadio, iTunes Podcast, iPodcast, Google Podcast y muchos otros. Estamos para servirles y para poderlos atender como ustedes se merecen. Siempre es grato poderles saludar con una sonrisa. Que tengan un excelente día o noche dependiendo la hora en la que nos hayan escuchado y siempre brillen desde lo más profundo de su ser. Hasta la próxima. Este fue un podcast más de Dalepsia Ser. Esperemos lo hayan disfrutado.